Hola y bienvenidas un día más al canal. El vídeo de hoy va a ser como una charla un poco larga. Os quiero contar un poco sobre mi historia con la vida sana, porque me habéis preguntado mucho sobre cómo fueron mis inicios, cómo empecé y no sé, todas las etapas por las que he pasado. A mí personalmente me ayuda muchísimo conocer las experiencias de otras personas, así que nada, cogeros algo para picar porque vamos a estar aquí un rato largo. Para poneros un poco en situación, yo nunca he sido una niña ni una adolescente que fuera activa, tampoco he sido una niña que comiera especialmente bien y saludable. Yo desde pequeña siempre he odiado hacer deporte. Cualquier deporte que hiciéramos en clase de educación física yo lo odiaba, básicamente no por otra cosa sino porque se me daba fatal. O sea, es que yo y los deportes me acuerdo que incluso creo que estuve como un año o así apuntada a baloncesto porque una amiga mía me convenció para apuntarme y odié cada segundo que pasé jugando al baloncesto. En cuanto a comida, yo según lo que recuerdo no disfrutaba especialmente la comida sana. Me encantaban los cereales, las galletas, cualquier cosa crujiente. Bueno, me sigue gustando, pero es que en esa época es que era mi pasión. A lo mejor la comida de mediodía cuando mi madre cocinaba era más saludable, pero me acuerdo que cuando mi madre hacía potajes, eso era lo peor que me podía pasar. Era el peor día de la semana cuando había potaje para comer. También durante el instituto me acuerdo que mi amiga y yo prácticamente todos los fines de semana íbamos o al McDonald's, al Burger King, al Telepizza. Nos hinchábamos a comida, teníamos un metabolismo que eso lo engullía todo. Durante esos años yo comía de forma normal, no me privaba absolutamente de nada, no tenía ni idea de lo que era una vida sana, ni de lo que era la nutrición, o sea, no tenía idea de nada. Todo comenzó en 2015, si no recuerdo mal, cuando yo tenía 18, 19 años, en el que me propuse en serio empezar con la vida sana, aunque yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era comer sano. Yo nunca había sido una persona muy segura de mí misma, especialmente con mi cuerpo, entonces mi única motivación al principio de ese camino fue puramente estética, fue puramente un físico. Lo único en lo que yo pensaba era en mejorar mi físico, en perder grasa, en estar más delgada. No me importaba nada mejorar mi estilo de vida, ni por salud mental, ni por salud física. Lo primero que hice, como muchas otras personas, fue empezar un calendario de estos de un mes de los de gym virtual, y esa fue la primera vez que yo empecé a hacer ejercicio en casa. Empecé a comer medianamente sano, o lo que yo creía que era sano, porque yo en esa época me guiaba mucho por el marketing, la imagen de los productos. Yo no miraba ni una etiqueta ni nada, ni lo que llevaba cada producto que compraba, simplemente si parecía que era sano o si ponía que era light o pocas calorías, lo compraba. También me guiaba mucho por lo que veía en redes sociales, pero claro, en ese momento yo no seguía a personas que supieran de lo que hablaban y yo no me preocupaba ni de contrastar información. Yo todo lo que veía en las redes sociales lo cogía como real. Como al tiempo acabé cansándome del calendario de gym virtual, porque básicamente no veía los resultados que yo esperaba, pues empecé a hacer como una guía que había, que era Bikini Body Guide, que es como una guía para tener un cuerpo para el bikini o algo así. Esa guía consistía en rutinas y entrenamientos que eran muy explosivos, que eran pliométricos, que eran de mucha intensidad, que a veces casi era como hacer un cardio de alta intensidad. Eran entrenamientos de media hora, si no me equivoco, en el que el objetivo era quemar el mayor número de calorías. Estuve durante un tiempo haciendo eso y al principio pues sí vi un poco de resultados, básicamente porque es inevitable cuando haces un cardio tan intenso. Al principio sí puedes ver muchos resultados, pero después llega un punto en el que te estancas, no puedes seguir a ese ritmo. Además, el problema que se tiene cuando tienes el foco tan puesto en un físico es que es muy difícil llegar a un punto en el que estés contenta, nunca va a ser suficiente. Después llegó cuando yo me fui de Erasmus, que si no me equivoco yo tenía 21 años o así, y ahí fue cuando mi relación con la comida empezó a empeorar más. A mí en esa época me daba un
pánico horrible engordar durante el Erasmus, pero también a la vez quería como disfrutar de la comida que había pues en otros países y todo eso. A mí desde siempre me ha encantado la comida y es una de mis cosas favoritas de viajar, entonces como que también quería disfrutar esa parte, pero también tenía esa parte de mí que le daba miedo pasarse de comer. Entonces la solución que yo encontré en ese momento fue pues vale, yo cuando salga pues como lo que me apetezca, me doy libertad total, pero cuando esté en casa pues voy a intentar comer sano y vigilar lo que como, por así decirlo. Pero claro, hay que aclarar también que yo en esa época era una inútil total, yo no sabía cocinar absolutamente nada, y eso combinado con que era la primera vez que yo me organizaba lo que yo comía, que no venía mi madre y me daba el plato de comida, fue un poco el cúmulo de todo. Además yo en el supermercado pues todas las cosas estaban en alemán, cosa que yo pues no entendía nada. Me acuerdo que compraba mucha fruta porque era algo que entendía. También compraba muchas cosas para las ensaladas, que era básicamente lo único que yo sabía hacer. Así poco a poco fui entrando en una mentalidad de comer poco. Como normalmente salíamos a cenar o comer varios días a la semana, pues yo sentía la necesidad de que tenía que compensar eso de alguna manera, y eso al final empezó a derivar en un círculo vicioso en el que yo durante el día, por ejemplo, en mi casa comía súper poco y después cuando salía comía hasta reventar básicamente, y después me sentía culpable y después volvía a restringir al siguiente día mis calorías. Pero me acuerdo que había veces en las que yo cenaba a las 7. Yo me decía que era porque me había adaptado al horario europeo, pero vamos, era porque me estaba muriendo de hambre y no podía esperar más hasta la hora de la cena. Una de mis cenas típicas eran unos cuantos tomates cherry partidos en trocitos, un trozo de pepino también partido en trocitos y después unos pechugas de pollo a la plancha y ya está. Esa era una de mis cenas típicas. Y claro, después con esa cena me entraba hambre a los 5 segundos. Así que iba a la cocina, me cogía mi caja de muesli, creo que era, o cereales, creo que era un muesli que yo me compraba siempre, y eso era cuando yo del hambre que tenía me liaba a comer muesli, y llegaba a un punto en el que no podía parar y en el que casi prácticamente acababa con la caja entera. Llegaba a un punto en el que la comida me controlaba a mí, en el que yo no podía decidir cuándo parar de comer, simplemente mi cuerpo me pedía más, así que yo seguía. El ejercicio que hacía se basaba básicamente en rutinas aleatorias que encontraba en YouTube, de estas típicas de rutina para adelgazar o entrenamiento para perder grasa en 2 semanas o para marcar los abdominales. Yo en ese momento no era nada consciente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba empeorando mi relación con la comida, ni de nada, básicamente no era consciente de nada. Cuando terminé el Erasmus y volví a España, todo eso se mantuvo e incluso aumentó. A mí se me metió en la cabeza que después de un año fuera de mi casa pues yo había engordado y que tenía que perder ese peso que había ganado, cosa que era, ya lo digo yo, totalmente invención de mi mente. Yo en esa época yo no me pesaba nunca, bueno, nunca he sido de pesarme. Yo todo se basaba en lo que veía en el espejo. Al fijarme tanto en lo que veía en el espejo, al final como que caí en una dismorfia corporal. Yo no veía realmente en el espejo cómo era mi cuerpo. Ahí fue también cuando empezó el boom de la comida real y claro, eso para mí significó que yo empecé a ver y empecé a identificar la comida como buena y mala. Entonces yo lo único que quería era que todo lo que comiera fuera bueno, fuera saludable para mí. Y claro, cuando comía algo que yo consideraba que no era saludable, pues ahí venía la culpabilidad de nuevo. Ahí también ya ni siquiera sé por qué, pero también empecé a como tenerle miedo y a evitar los carbohidratos. Me acuerdo también que los vasitos estos de quinoa que yo me suelo comer ahora mucho, me acuerdo que yo nunca me lo comía entero, siempre me comía solo la mitad, le echaba la mitad a la ensalada porque consideraba que uno entero, eso era muchísimo, era muchísimo. Creo que en esa época también empecé a hacer de nuevo como la guía que he mencionado antes, la de Bikini Body Guide, que como he dicho era básicamente un cardio muy intenso. Yo ahora lo veo casi como un hit.
Entonces creo que hacía eso como 3 o 4 días a la semana. Y después además también me apunté a Zumba, que es básicamente otra opción de cardio. Y creo que lo hacía también 2 veces a la semana, o sea que creo que prácticamente estaba todos los días de la semana haciendo cardio, era lo único que hacía. Yo estaba casi siempre cansada, estaba casi siempre exhausta, tenía un nivel de sobreentrenamiento altísimo. En esa época también, más o menos cuando volví del Erasmus, fue cuando empecé el canal, que si alguna estabais por ahí cuando yo empecé, yo al principio básicamente de lo que hablaba era de ropa y de belleza, básicamente porque yo no empecé con un foco, yo no sabía al principio de lo que quería hablar, entonces básicamente me fijé en lo que hacían las demás chicas de mi edad que tenían canales, y yo pues empecé haciendo lo mismo. A partir de ahí empecé también a cocinar más y a aprender diferentes recetas, básicamente porque yo quería tener el control de todo lo que comía, yo quería saber lo que había en cada cosa que yo comía, entonces prefería hacer yo la comida. Estuve así un año más o menos, cada vez que no veía resultados lo suficientemente rápido o lo que yo consideraba que tenía que llegar, pues volvía a restringir las calorías o volvía a aumentar el ejercicio que estaba haciendo. Llegó un momento en el que perdí la regla por completo. Me acuerdo que mi abuela me lo decía cada vez que me veía súper delgada, que mis amigas también me lo decían, que me estaba quedando muy delgada. Yo siempre era como que evitaba esa conversación como si fuera mentira lo que me estaban diciendo, o simplemente a veces también lo achacaba al estrés. Después ya pasamos a un punto un poco más cercano, que fue ya a principios, sí, fue a principios de 2019, creo que fue justo cuando acabaron las navidades, justo al empezar 2019 me di cuenta y fui consciente de lo que estaba haciendo. Un día, no sé por qué, de verdad, aún a día de hoy, no sé por qué a mí ese día me dio como las ganas de pesarme, me vino así la idea de la nada y dije, voy a pesarme. Entonces me pesé y cuando vi todo el peso que había perdido, fue como un golpe de realidad, así de pronto, fue como algo hizo clic en mi cabeza. La verdad que me asusté cuando vi todo el peso que había perdido. Me acuerdo que le dije a mi madre, mamá, ¿cómo es posible que acaban de terminar las navidades y yo he perdido peso? O sea, normalmente la gente suele engordar un poco y yo he perdido todo este peso. Para mí eso fue como un punto de inflexión, en el que yo pues a partir de ahí empecé a buscar información, a investigar, a buscar fuentes fiables, y entonces de repente es como que comprendí pues por qué había estado tan baja de energía, por qué había perdido el periodo, por qué estaba todo el día pensando en comida. Es como que de repente todo tuvo sentido en mi cabeza una vez que empecé a informarme de todas las consecuencias. Empecé a dejar de seguir a personas que me hicieran sentir mal por mi cuerpo o que estuvieran demasiado enfocadas en estar a dieta. Estuve como casi un año más o menos con LifeFit, que son profesionales en crear rutinas de entrenamiento y en crear una dieta específica para tus necesidades. Yo básicamente estuve con ellos para como recuperar esa masa muscular que yo había perdido, de todo el peso que había perdido, y también como para aprender las cantidades que necesitaba mi cuerpo, porque yo en ese momento no tenía ni idea ni de cuántos carbohidratos, ni de cuántas proteínas, ni grasa yo necesitaba. En cuestión de ejercicio pasé a una rutina enteramente de entrenamiento de fuerza. El cardio lo dejé apartado totalmente. Así poco a poco fui restaurando mi peso, fui recuperando mi metabolismo, al recuperar la masa muscular que había perdido. Poco a poco me sentía más libre con la comida, ya no me estresaba tanto, no estaba todo el día pensando en comida. Dejé también de obsesionarme tanto con el físico, empecé a hacer ejercicio para tener energía, para sentirme fuerte, para tener músculo, para mejorar mi técnica. No sé, empecé a hacer ejercicio por el simple hecho de disfrutarlo y no solo por gastar calorías. A partir de ahí y de ese camino y de ese proceso también cambié un poco como el tema de mi canal. Empecé a hacer vídeos mucho más enfocados como en
vida sana y en contar un poco mi experiencia y en recetas saludables. Encontré como mi foco para el canal. Me di cuenta de lo que quería hacer era pues crear vídeos que esa yo joven, a esa versión anterior de mí misma, pues que estaba totalmente perdida, pues le hubiera servido de ayuda. Así poco a poco también lentamente me fui desplazando hacia una dieta intuitiva, hacia comer intuitivamente. Al principio la verdad me fue muy bien eso de contar cantidades y de pesar todos los alimentos que comía cuando estuve con LifeFit, pero llegó un momento en el que ya mi objetivo siempre había sido comer según lo que a mí me pidiera el cuerpo y escuchar totalmente a mi cuerpo y seguir una dieta intuitiva. Después también de un tiempo de estar haciendo el entrenamiento en casa, pues creo que hace un año casi ya que decidí apuntarme al gimnasio y empezar a hacer pesas y enfocarme más como en ganar ese músculo. Y para mí yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Para mí el gimnasio es como mi momento para desconectar. Nunca creí, la verdad, que me fuera a gustar tanto simplemente ir al gimnasio, hacer ejercicio, pero la verdad es que descubrí un hobby nuevo y creo que básicamente eso es más o menos toda mi historia. Ya a partir de ahí más o menos lo sabéis, pero bueno, eso es todo lo que he pasado y he experimentado para llegar a este momento. Y solo me queda por decir que si estáis en una situación parecida, no tengáis miedo a pedir ayuda. Si veis que no podéis salir sola, no tengáis miedo a contactar con un profesional, ya sea o un psicólogo o un nutricionista, o una persona que sepa de lo que habla y lo que hace, o simplemente a hablarlo con las personas que os quieren, porque os aseguro que eso es de ser valientes. No me quiero enrollar más porque creo que este vídeo ya ha quedado suficientemente largo. Muchísimas gracias por escucharme, espero que haya podido resultar de ayuda de alguna manera mi experiencia y nada más, que muchísimas gracias por verme una semana más, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.